Bien, a ver, por favor, me firman la presentación de la pantalla, de las diapositivas y la grabación. Sí, profesor. Sí, Muy bien. profe. profesor. Listo, gracias chicos, muy bien. Muy Un amables poco de su lento. parte. Sí, está un poquito lento mi red. Creo que voy a llevar en la tarde a hacer unos ajustes. Jovencitos, a ver. Con todos entonces, muy buenas tardes. Bienvenidos al aula virtual de la Academia Bryce. Soy el docente Víctor Rodríguez Tejada, profesor principal de Historia de la mejor academia. Muy bien, Bryce, 18 años de éxito. Y el día de hoy vamos a tratar entonces periodificación, ¿ya? La primera parte, periodificación, y la segunda parte, estructuras preincas. Vamos primero con lo que es periodificación. Ojo, jovencitos, tengan mucho cuidado con esta parte porque en el último examen ordinario vino pregunta de periodificación, ¿ya? Y están haciendo dos veces la pregunta sobre el mismo especialista que hizo una de las divisiones de la historia de Perú, John Rojo. Dos veces. Listo. ¿Quién fue John Rojo? Jovencitos, fue un especialista norteamericano que estudió la historia del Perú prehispánico. Profesor, ¿a qué se le llama Perú prehispánico? Le vamos a llamar, jovencitos, así al tiempo que tiene la historia desde que llegan los primeros pobladores al territorio peruano. Esto aproximadamente hace unos 20.000 años atrás. ¿Hasta qué momento se estudia el Perú prehispánico? Hasta el momento de la llegada de los españoles y su proceso de conquista. Conquista del Tahuantinsuyo. Muy bien, la primera pregunta que hicieron sobre este autor, jovencitos, fue ¿qué criterios tomó en cuenta, jovencitos, John Rowe para hacer la división del Perú prehispánico? Y los criterios, jovencitos, son dos. Uno, es la cerámica y la religión. Gracias a las características de la cerámica y la religión, él prácticamente pudo dividir la historia del Perú prehispánico, jovencitos, en dos grandes periodos. Horizontes, intermedios. Ojo, son varios, ¿ah? Al igual que intermedios también son varios, no son solamente uno. Horizontes e intermedios. Bien. Listo. En los periodos horizontes, ¿qué características tenemos? Por ejemplo, dice, se caracteriza porque hay una cultura que domina una gran extensión del territorio nacional. ¿Ya? Ahora, por ejemplo, ¿qué culturas tenemos? ¿Qué culturas han dominado grandes territorios? A ver, por favor, chicos, ustedes con su experiencia de la historia de Perú, díganme. Chavín. Por ejemplo, Chavín. Muy bien. Después, ¿qué otra cultura? Paracas. Paracas. Ica. No. Aguari. Para que solamente fue Ica. La cultura Wari, perfecto, muy bien. A ver, falta una más. A ver, dígame. La Inca. Correcto. La Inca, muy bien. La Inca. Muy bien. ¿Sí? Bien. Entonces, esas culturas que están ubicadas en horizontes, ¿por qué se caracterizan? Porque primero, dominan un gran territorio. Una cultura domina un gran territorio. Número uno. Número dos, hay síntesis cultural. ¿Qué quiere decir, jovencitos? Que prácticamente estas culturas que ustedes me han mencionado no han inventado nada. Profesor, ¿qué ha inventado, por ejemplo, la cultura chavín? ¿Qué ha inventado la cultura wari? ¿Qué ha inventado la cultura inca? Realmente nada. Profesor, ¿pero qué quiere decir síntesis? Que lo que han hecho es que en su proceso de expansión han tomado los avances culturales de ciertos territorios y los han divulgado por el resto del territorio. O sea, en otras palabras, jovencitos, han unificado organización política, han unificado organización social, organización económica, organización cultural, religiosa y artística. O sea, en ese mismo territorio vamos a ver lo mismo. Entonces, por la difusión de la cultura en los periodos horizontes, vamos a darle otro nombre a los periodos horizontes. ¿Cómo les vamos a llamar? Periodos panandinos. Bien, repito, periodos panandinos. Listo. Vamos a hablar ahora de los periodos intermedios. Un ratito, chicos, voy a terminar un vasito con más, sino que estoy que me apunto de todo. Un ratito, por favor.
Ay. Ya, ahora sí. Continuamos, chicos. Vamos a ver. El segundo grupo de periodos son los intermedios. ¿Ya? Intermedios. Y tenemos dos, el intermedio temprano y el intermedio tardío. ¿Por qué se caracterizan los intermedios? Porque aquí no encontramos una, encontramos varias. Repito, en el horizonte puedes encontrar una cultura que domina un gran territorio, pero en el intermedio puedes encontrar varias. Pero también acá viene otra característica. Las culturas, las varias culturas que encontramos en los intermedios, conocidos, ojo, no abarcan un gran territorio, simplemente abarcan regiones, o de repente lo que podemos decir departamentos. Muy bien, listo. ¿Qué otra característica tenemos en los intermedios? Resulta, ¿por qué han surgido estas culturas en los intermedios? Porque han caído las culturas de los horizontes. Cayeron. Oiga, ¿pero por qué cayeron? Probablemente en ese exceso de poder se dejaron de preocupar por mejorar, por ejemplo, las tecnologías de producción de alimentos. Llámese sistemas hidráulicos, llámese, por ejemplo, tierras agrícolas, o mejorar técnicas de cultivo. Entonces, ¿qué hicieron las culturas, jovencitos, de los periodos intermedios? Al caer las culturas de los horizontes, progresaron las culturas de los intermedios, las culturas regionales. Mejoraron sus sistemas hidráulicos, mejoraron, jovencitos, la producción de alimentos. Oiga, pero profesor, ¿por qué tendrían que mejorar la producción de alimentos? Les traslado a ustedes la pregunta. ¿Por qué mejorarían la producción de alimentos? Para estar más preparados por si es que viene algún fenómeno natural. Ya, puede ser. ¿Por qué tendrían que verse obligados a producir más alimentos? ¿Por? ¿Por qué son jóvenes? A ver, una idea. Piensen. La población crecía. Correcto, muy bien. Demografía. Aumentó la población. Repito, las culturas de los horizontes, ante el crecimiento poblacional, repito, se confió y no desarrolló tecnologías. Por eso cayeron. ¿Sí? Fallaron en la economía. Empezó a fallar la política. ¿Ya? Empezó a fallar el aspecto social. ¿Listo? Entonces, esas culturas se independizaron. ¿Dónde están esas culturas que se independizaron? En los intermedios. ¿Muy bien? Listo. ¿De qué país era John Rowe, por si acaso? ¿De qué país era John Rowe? Norteamericano. ¿Qué criterios se tomó en cuenta para poder dividir la historia del Perú prehispánico? Cerámica y religión. Cerámica y religión. Cerámica y religión, ¿correcto? Muy bien. ¿Por qué se caracterizan los periodos horizontes? Porque existe una o varias culturas. Una cultura. Una cultura, ¿correcto? Y esa cultura, jovencitos, ¿qué ha hecho? Ha dominado, ha conquistado un gran territorio. Pero en el aspecto cultural, ¿qué se da? Creación de cultura, síntesis de cultura. Síntesis. Correcto. Han hecho una síntesis. Listo. Entonces, cada vez dice que conquistaban un territorio, encontraban algo bueno, algo bonito que les gustaba y les convenía económicamente, ¿qué hacían? Lo divulgaban. Entonces, en los periodos horizontes, ¿qué es lo que pasa? Hay una uniformidad. O sea, hay un mismo tipo de cultura, hay un mismo tipo de organización. Entonces, como están difundiendo un solo tipo de cultura, a los horizontes, ¿con qué otro nombre se les conoce? Periodos Panandinos. Periodos panandinos, ¿correcto? Ahora, una de las posibles razones por las cuales empezaron a fracasar las culturas de los horizontes. Voy a hablar con los del periodo del... Sí, en general. ¿Por qué fracasaron las culturas de los horizontes? Por la No política. producían su propia tecnología. No mejoraron su tecnología. Profesor, ¿y los incas? ¿Y los incas fueron conquistados por los españoles? Sí. Oiga, ¿qué tuvieron a su favor los españoles, por ejemplo? Las armas. Oiga, ¿qué tal de repente si los incas hubiesen, de repente, qué sé yo, inventado la pólvora? Hubiesen tenido cañones de repente. O hubiesen tenido fusiles. No sabemos qué hubiese pasado. ¿Ya? Oiga, los intermedios. ¿Por qué se caracterizan los intermedios? Recuerda, porque encontramos una o varias. Varias culturas. Varias culturas, ¿correcto? Listo. Pero estas culturas, como decimos, no dominan un gran territorio. ¿Qué dominan?
una región Regiones. o departamentos, ¿ya? Una región o departamentos. Listo. ¿Por qué otra cosa se caracteriza? Porque han surgido estas culturas regionales, porque han superado las viejas tecnologías de los horizontes. Voy a preguntar, por ejemplo, a ver, dime, ¿a quiénes se les considera, por ejemplo, los mejores ingenieros hidráulicos del Perú? ¿O dónde están ubicados los mejores ingenieros hidráulicos del Perú? Tenemos que reconocer la cultura Moche, la cultura Nazca. ¿Dónde están? En el intermedio. ¿Dónde están, por ejemplo, las mejores cerámicas? Los mejores ceramistas, tanto escultóricos como pictóricos, ¿dónde están? ¿En los horizontes o en los intermedios? Están en los intermedios. ¿Mm? Ah, listo. Entonces aquí corroboramos lo que estamos mencionando. ¿Ya? Ahora, ¿cómo se organiza entonces la periodificación que ha hecho John Rawls tomando en cuenta esos criterios de la cerámica y la religión? Listo. 3 horizontes, temprano, medio, tardío. Recuerda, temprano, medio y tardío. Y 2 intermedios, el intermedio temprano y el intermedio tardío. De esa manera se organiza. Ahora, los horizontes, recuerda, ¿con qué otros nombres se le conoce? Periodos. Periodos pagandinos. Periodos pagandinos. Pregunta de examen de admisión. ¿Cuáles son las culturas más representativas de los periodos pagandinos? Chavín, Wari, Chavín, Wari e Incas. Perfecto, muy bien. Diste con la respuesta. Fácil, ¿verdad? Ya está, muy bien. Ahora, tenemos entonces entre los horizontes a los intermedios. Y recuerda que estos intermedios son generalmente la evolución, ¿no? Después de la caída de las culturas de los horizontes. Del intermedio temprano, ¿bien? Para que se hayan desarrollado como estas culturas, ¿ya? Y hayan alcanzado, digamos, renombre, ¿qué tuvo que desaparecer? Chavín. En el intermedio tardío, Chimú, Chincha, Chachapoyas, Chancas, Churajón, etcétera, etcétera. Listo. ¿Qué tuvo que pasar para que surgieran y se desarrollaran de forma independiente? La caída de Huari. Bueno, en el caso de los incas ya sabes qué pasó con los incas, ¿no? Ya está. Muy bien. Oiga, pero acá hay un detalle que no hemos mencionado. ¿Sí? Ahora, cuando John Rowe toma en cuenta pues, el criterio de la religión y la cerámica, solamente lo toma en cuenta para el horizonte temprano, horizonte medio, intermedio tardío y horizonte tardío. Pero hay una etapa previa. Esta etapa previa, ¿cómo le llamamos? El precerámico. Oiga, el nombre precerámico, más o menos, ¿a qué idea te conduce? Antes de la cerámica. Pobladores. Claro, es la época, ¿sí?, en la que tenemos conceptos que no hay cerámica. ¿Y quiénes vamos a encontrar con nosotros en esta época del precerámico? Cazadores, recolectores, nómades. Seminómades. ¿No? Seminómades, jovencitos, horticultores seminómades y los sedentarios. Muy bien, aquí agrupamos entonces a 3 tipos de personas, a 3 tipos de peruanos antiguos. Oiga, entonces hacemos una pregunta que cae también por la lógica. ¿Qué le puso fin al precerámico? el horizonte. ¿Qué tuvo que pasar para que llegara a su fin el precerámico? La escasez de alimentos. No. Piensa ¿La un agricultura? poquito. La La Piensa agricultura. un creación de la poquito. cerámica. Ah, ya pues. La aparición de la cerámica. ¿Sí? La aparición de la cerámica. Oiga, ¿y dónde apareció la cerámica más, o dónde se tiene presencia la cerámica más antigua en el Perú? En Guairajirca. ¿Bien? Guairajirca, cerca de Cotox. ¿Muy bien? Listo. Ahora, ojo, este es el punto de vista de John Rowe. Ojo, apréndete, por favor, viendo de John Rowe, porque han sido 2 veces la pregunta sobre el mismo autor. ¿Ya? Sobre el mismo autor, jovencitos. ¿Ah? Ahora, es necesario, jovencitos, complementar lo que dice John Rowe, porque su división no es completa. Vamos entonces a tomar en cuenta quién. Al arqueólogo ayacuchano Luis Guillermo Lumbreras. Y Luis Guillermo Lumbreras tiene 3, digamos, principios para poder dividir la historia del Perú. Por ejemplo, en el aspecto de la política, o sea, ¿qué se refiere? A la forma de gobierno. ¿Bien? ¿Qué forma de gobierno han tenido, jovencitos, las culturas en el Perú? Oiga, si me voy a guiar, digamos, por los horizontes, me voy a ir de repente por Chavín. ¿Qué tipo de gobierno tuvo Chavín? Teocrático. A un gobierno teocrático, formado por sacerdotes. ¿Qué tipo de gobierno, por ejemplo, tuvo Huari?
Teocrático militar. Correcto, teocrático militar. Oiga, ¿y qué tipo de gobiernos jovencitos tuvo, por ejemplo, los incas? Monárquico. Monárquico, autoritario, hereditario. Ah, listo. Cambia la forma de gobierno. Listo. Aparte, jovencitos, menciona, por ejemplo, la producción artesanal. Y según Luis Guillermo Lumbreras, gracias a Luis Guillermo Lumbreras, jovencitos, se estableció pues que Huari, por ejemplo, era el primer imperio andino, el primer imperio de América. O sea, fue el primer imperio de América. ¿Pero por qué se caracterizó, por ejemplo, Huari? Ah, porque a raíz de Huari, jovencitos, hizo un gran cambio en la agricultura, o mejor dicho, en la economía. ¿Cómo así? Resulta que la ciudad empieza a tener importancia. Antes de Huari, simplemente el campo tenía la importancia. ¿Por qué? Porque es justamente en la chacra donde se daba la producción de alimentos. ¿Ya? Papa, maíz, etcétera, etcétera. Pero ¿qué pasó? Gracias a Huari, jovencitos, la producción no solamente va a ser la agricultura, sino también la producción artesanal. ¿Y dónde se da la producción artesanal? No se da en el campo, se da en la ciudad. Repito, estos son los aportes de Luis Guillermo Lumbreras. Entonces, tomando en cuenta esos criterios, ¿cómo se divide la historia del Perú prehispánico? Según Lumbreras, es un poquito más compleja, aparentemente, pero es recontra fácil y sencilla. Y va a ser fácil y sencilla, jovencitos, porque vamos a hacer una comparación. ¿Ya? Vamos a hacer una comparación. Mira, nos vamos a fijar, por ejemplo, aquí en Chavín. Nos vamos a fijar acá en Huari. Nos vamos a fijar acá, jovencitos, en Incas. ¿Listo? Muy bien. Ahora, el formativo de Luis Guillermo Lumbreras, ¿ya? Donde está justamente Chavín. En la planificación de John Rowe, ¿cómo se llamaría? Horizontes. ¿Qué horizonte? Temprano. Temprano. Ajá, muy bien. Horizonte temprano. ¿Ya está? Horizonte temprano. Bien, listo. Imperio Huari. Con el periodo de John Rowe, ¿cómo se llamaría? O la planificación de John Rowe, ¿cómo se llamaría? Horizonte medio. Horizonte medio. Correcto, muy bien. Horizonte medio. Ya está. Uy, esta M que parece. Es una chispabata. Borramos. Bien. Horizonte medio. Ya está. Listo. Incas. ¿Qué vendría a ser? Horizonte tardío. tardío. Horizonte tardío. Y nos vamos a dar cuenta, jovencitos, que aquí entre los dos horizontes, o entre los tres horizontes, jovencitos, sí, hay etapas intermedias. Ah, listo. Entonces, si tenemos etapas intermedias, vamos a poner el color del lapicero. Muy bien. Los desarrollos regionales, ¿qué vendrían a ser, según John Rowe? Intermedio. Intermedio. Ajá. Intermedio. Los intermedios. ¿Qué intermedio? Intermedio temprano. Correcto. Intermedio temprano. ¿Y los estados regionales? Intermedio Tardío. tardío. Intermedio Tardío. Correcto. Intermedio tardío. O sea, prácticamente es lo mismo. Simplemente le han cambiado los nombres, ¿no? Formativo, desarrollos regionales, Imperio Huari, estados regionales, Tahuantinsuyo 18. Muy bien. Pero, ¿por qué nos agrada más la división de Luis Guillermo Lumbreras? Porque es mucho más específica en la parte anterior. ¿Ya? ¿En qué parte? El precerámico de John Rowe, ¿qué ha hecho? El precerámico lo ha dividido en dos partes. Periodo lítico, periodo arcaico. Periodo lítico y periodo arcaico. Y el formativo lo ha dividido pues en inicial, medio y superior. ¿Ya? Ahora, o en este caso, jovencitos, nos gusta más, repito, esta división porque, repito, es mucho más específica. Vamos con el periodo lítico. Aquí le vamos a llamar, jovencitos, periodo lítico. Vamos a llamar, jovencitos, así a ese periodo de tiempo en donde llegaron los primeros pobladores, jovencitos, hace un poco más de 20.000 años. ¿Ya? Según las pruebas, jovencitos, los primeros hombres llegaron al Perú hace más de 20.000 años, ¿no? Entre 22.000 y 20.000 años atrás. Muy bien, ¿cómo se les llama a estos primeros pobladores, jovencitos? Se les llama los cazadores, recolectores, nómadas. Nómadas, jovencitos. Vas a recordar, jovencitos, en este caso nos va a ayudar bastante lo que hemos aprendido cuando hemos hecho la parte final de la división de la historia, ¿ya? La parte de la prehistoria. Nos va a ayudar bastante, jovencitos, a entender esto. ¿Listo? Muy bien. Entonces, estos cazadores y recolectores nómadas, jovencitos, llegaron pues al Perú hace más de 20.000 años. Oiga, ¿había glaciación? Sí.
Claro que sí, claro que sí. ¿Te recuerdas cuando hicimos ese día seminario el viernes en la tarde y hablamos un momentito sobre la glaciación? ¿Qué glaciación conocías? La de Europa. ¿Cómo se llama la glaciación de Europa? Ris y Worm. Bor, ¿correcto? Bor. La última glaciación, Bor. Y esa misma glaciación en América, ¿cómo se llamó? Wisconsin. Wisconsin. La misma glaciación, jovencitos, en el Perú, ¿cómo se llamó? Huiracocha. No. Lauricocha. Lauricocha. Acuérdate, Lauricocha. Eso quiere decir, jovencitos, que cuando llegan, jovencitos, los pobladores, los primeros pobladores, ¿no? Y asentaron prácticamente sus piecitos, pues, acá en estas tierras, estaba todavía desarrollándose la última glaciación. Por lo tanto, jovencitos, las condiciones climáticas, geográficas, flora y fauna eran totalmente distintas. ¿Qué tipo de animales podían existir, jovencitos, hace más de 20.000 años en el Perú? La megafauna. Perfecto, muy bien. 20.000 jovencitos años atrás todavía existía la megafauna en el Perú. Ahora, pregunto, estos cazadores y recolectores nómadas, ¿qué tipo de economía tenían? Parasitaria. Una economía parasitaria, perfecto, muy bien. Ya está. Oiga, y si comparamos, por ejemplo, la historia del Perú con la historia universal, el periodo lítico, ¿con qué periodo de la historia universal se estaría comparando? Neolítico. A ver, ¿qué me has dicho? ¿Qué? ¿Cómo? Paleolítico. Carambas. ¿Qué paleolítico? ¿Qué paleolítico? Inferior. O sea, ¿estás seguro? Superior. Medio. Medio. Uy, Dios mío, quiere decir que no han estado atentos al final del día. Dios mío, Superior. Superior. La ignoración. Superior. La ignoración. ¿Por qué me haces sufrir? ¿Por qué me haces renegar? ¿Ah? Listo. Oiga, mira, si estamos hablando de 20.000 años, ya de 20.000 años, te voy a recordar lo siguiente. Paleolítico inferior, antigüedad. 2.500.000. ¿Cuánto? 2.500.000. 2.500.000 años. 2.500.000 años será igual a 20.000 años, ¿verdad que no? ¿No? Ya está. Paleolítico medio. 250.000. 250. Correcto. 250.000. Correcto. ¿El paleolítico superior? 45.000. 45.000 a 40.000 años atrás, ¿correcto? Listo, entonces, jovencitos, si lo comparamos el periodo lítico, ¿a qué periodo se parecería? ¿De la historia universal? Paleolítico superior. Al paleolítico superior, ¿correcto? Paleolítico superior. Ya está. Paleolítico superior. Muy bien. Ok. Ahora, recuerda, ¿qué pasó hace 10.000 años? La última glaciación. La última glaciación. ¿Qué pasó con la última glaciación? Desapareció la megafauna. Desapareció. Desapareció la megafauna. Llegó a su fin. La última glaciación llegó a su fin. Por lo tanto, ¿qué fenómeno desapareció? ¿O qué fenómeno desapareció? La megafauna. La La megafauna. megafauna. ¿Qué fenómeno desapareció? La glaciación. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Ay. ¿Qué glaciación desapareció, jovencitos? ¿Ah? La Wisconsin. Ya, Wisconsin. Recuerda, ¿qué fenómeno hubo en la glaciación? Que llegó a su fin hace 10.000 años también. Eustacia glacial. La Eustacia glacial. ¿Ves cómo estás pujando, no, carambas? Hay que removerte el cerebro, ¿no? Carambas. Ya. Oiga, entonces, jovencitos, bien, terminó la Eustacia glacial. Ya está. Muy bien. ¿Qué desapareció? La megafauna. ¿Qué problemas le trajo al hombre la desaparición de la megafauna? Escasez No de había que cazar. Ajá, una crisis de de alimentos. Crisis de alimentos. Muy bien, crisis de alimentos. Y entonces, jovencitos, del periodo lítico nos pasamos entonces ahora al periodo arcaico. Y en el periodo arcaico lo vamos a dividir de esta manera. Inferior
y superior. Inferior y superior. Ahora, estamos hablando, jovencitos, de aproximadamente hace unos 8.000 años atrás, ¿ya? 8.000 años atrás, jovencitos, bien, donde estos hombres aprendieron a domesticar plantas y animales, bien, y como aprendieron a domesticar plantas y animales, porque querían tener, pues, una seguridad en cuanto a la alimentación. Entonces, ¿qué tenemos? ¿Qué tipo de hombres tenemos acá, jovencitos? Tenemos a los horticultores seminómadas, horticultores seminómadas. ¿Ya? Pues aquí quiere decir, jovencitos, que estos hombres, aparte de domesticar plantas y animales, ¿qué es lo que hacían? Sembraban, cosechaban y se iban a otro lado. ¿Bien? Llegaban así, entonces, ¿sí? Sembraban, cosechaban y luego se iban a otro lado. Seminómadas, seminómados. Muy bien. Ahora, ¿qué de interesante tienen estos hombres? Según la ciencia, en el Perú, jovencitos, se dio la domesticación de una mayor cantidad de plantas, o sea, digamos si lo comparamos con cualquier otra parte del mundo. Se domesticaron, dice, más de 250 especies de plantas, clasificadas entre alimenticias, medicinales e industriales. ¿Bien? Ahora, estos horticultores, jovencitos, prácticamente van a hacer el ensayo-error, 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 ensayo-error. Y a través de ese ensayo-error, jovencitos, más o menos en un promedio de entre, digamos, 2.000 o 3.000 años, ¿bien? Estamos hablando ya del paleolítico, del arcaico superior. ¿Qué pasó? Esa experiencia sirvió para que el hombre pudiese prácticamente establecer dos nuevas actividades. ¿Cuáles son las actividades con las cuales prácticamente el hombre se vuelve sedentario? Ganadería y agricultura. La ganadería y la agricultura. Muy bien, la agricultura y la ganadería. Bien, la agricultura y la ganadería. Bien, gracias a estas actividades, el hombre se volvió prácticamente sedentario. Oiga, ¿y qué tal si hacemos la comparación? Hacemos sincronía con historia universal. El periodo arcaico superior, bien, el periodo arcaico superior, ¿a qué periodo de la historia universal se parecería? Neolítico. Ah, ya, correcto. Entonces te pregunto, ¿en qué parte de la historia del Perú, jovencito, se dio la revolución neolítica? ¿En cuál? ¿Lítico, inferior, superior? ¿Cuál? Superior. Superior. Ah, correcto. Entonces, jovencitos, bien, la revolución neolítica en el Perú se dio en el periodo arcaico superior. Revolución neolítica. A ver, ¿listo? Bien. Ahora, con la revolución neolítica también se van a dar cambios en el Perú. Aparecieron, recuerda, sacerdotes. Bien, aparecieron sacerdotes. Oiga, ¿cómo podemos comprobar, jovencitos, que fueron los sacerdotes los que van a aparecer como primera clase social dirigente en el arcaico superior? ¿Cómo podemos saberlo, jovencitos? Por la astronomía. Astronomía. A ver, vamos a hacer lo siguiente. Ratito. ¿Tienes tu guía de historia del Perú a la mano? Sí. ¿Sí? Sí. Listo. Sí. Ubícate, por favor, hay un cuadro, me parece, hay un cuadro, jovencitos, de sedentarios. A ver, vamos a abrir por acá el archivo de historia del Perú, ¿ya? Uy, que está un poquito lento esto que pasó. ¿Por qué? ¿Por qué me haces esto? Ya, está aquí. ¿Dónde está? Guías virtuales. Ubícate en la semana 1. A ver si es en la semana 1 en la semana 2. Vamos a ver. A ver, debe estar aquí. Ya. ¿Lograste ubicarte? ¿Lograste abrirlo? ¿Viste el tema, por ejemplo, de los sedentarios? ¿Llegaste a ver el tema de los sedentarios? Sí, profesor, de semana 1. Semana 1, ¿no? Ya. Muy bien. A ver, dale una ojeadita rápido a los sedentarios. Una ojeadita. Bueno, acá está cargando por aquí.
Ya, a ver. Mm. No es la semana 1. Primeros exploradores peruanos. A ver, acá. Sí, acá creo que está. Ya. Paleolítico, ya tenemos acá. Periodo arcaico inferior, horticultores. Y en el arcaico superior. Ya, a ver. ¿Qué encuentras en el arcaico superior? A ver, hay una situación que se repite. Creo que te puedes dar cuenta. Listo. ¿Cuál es? Religión. Listo. ¿Cómo llegaste a la conclusión de la religión? ¿Por qué imponen ideologías? Pregunto, ¿cómo es que llegaste a la conclusión de la religión? Vamos, chicos, está a la vista. Está a la vista. Por las clases sociales. ¿Así? A ver, dime cómo. Ceremonias, sagrado. Sigue. Todavía estás en el ¿Imponen limbo. ideologías? Estás en el limbo. Oiga, a ver, fíjate esto. Mira, ¿qué tenemos? Canal. Ciudad sagrada más antigua del Perú. Cotox, centro ceremonial más antiguo. Ceremonial. Cuando dice ceremonial, ¿a qué se refiere? A los templos. ¿Se refiere a qué? Ah, templos. Templos. Oiga, pero ¿por qué templos? ¿Por qué las primeras construcciones en el Perú son templos? Porque justamente te recuerdas qué pasaba, y lo relaciono con historia universal, que te dije, el hombre quería producir más. ¿Y qué tenía que hacer? Fijarse en la naturaleza. Les van a encargar entonces a ciertas personas con capacidades de observación, ¿no? De forma diaria empezaron a notar los cambios que tenía la naturaleza y se dieron cuenta que los cambios de la naturaleza estaban relacionados con ¿qué? Con la posición de los astros. Y se dieron cuenta que los astros tienen pues una ruta repetitiva durante el año. Entonces, cuando están en cierta posición, anuncian los cambios que va a tener la naturaleza. Entonces, ¿qué van a hacer entonces? Pues estos sacerdotes van a resguardar su posición diciendo pues que ellos simplemente eran intermediarios de los dioses, llámese astros, y entonces a través de ellos se daban los mensajes, ¿no? Para los campesinos. Entonces, ojo, acá, bueno, lo que ustedes han visto en la guía simplemente es un resumen, ¿ah? Hay otros más, ¿ya? Pacopampa, Kunturhuaysi, Guairajirca, Sechín, etcétera, etcétera. Ojo, ¿qué hay ahí? Templos. ¿Y esos templos para qué servían? Para poder observar los cambios de naturaleza. O sea, eran centros astronómicos. Oiga, Chavín. Chavín, ¿te recuerdas, jovencitos, quién gobernaba Chavín? ¿O quiénes gobernaban Chavín? Sacerdotes. Pero, ojo, ¿qué tipo de sacerdotes eran? Sacerdotes. Sacerdotes astrónomos. Cuando hagamos Chavín cuentos, vamos a llegar también a esa conclusión. El centro ceremonial de Chavín, jovencitos, no solamente era un templo, era un centro de observación. Fueron los sacerdotes, entonces, jovencitos, quienes empezaron a organizar la sociedad en el Perú, los grupos sociales. Recuerda, gracias a que se establecieron los grupos sociales, ¿cuál fue el criterio? El trabajo. Los sacerdotes, ¿cuál es su trabajo? Observar los astros, bien, y predecir prácticamente las estaciones. Luego, campesinos, trabajar la tierra. Pastores, pastear el ganado. Guerreros, defender la sociedad. Esclavos, mano de obra gratuita para trabajar las tierras. ¿Muy bien? Listo. Bueno, jovencitos,
Bueno, ya tienes una idea entonces de lo que va a pasar en el periodo lítico y el periodo arcaico. Muy bien, jovencitos, son la 1 de la tarde. Ya, lo vamos a dejar el día de hoy. Listo, terminamos nuestra clase el día de hoy, chicos. Muy bien, gracias entonces a todos ustedes. Nos vemos la próxima. De repente el día viernes los traigo